Mi nombre es Domingo Ruperto Díaz González, estudiante del Instituto Tecnológico de Comitán de la carrera Ingeniería Industrial. Hoy les hablaré de las fuentes de financiamiento de la materia Planeación Financiera. Las actividades de un negocio, la de reunir el capital, es de las más importantes. La forma de conseguir ese capital es a lo que llamamos financiamiento. A través de los financiamientos se les brinda la posibilidad a las empresas de mantener una economía estable y eficiente. Uno de los subtemas de las fuentes de financiamiento es el arrendamiento financiero, pues es una variedad de crédito no bancario que formaliza por medio de un contrato, virtud de la cual la arrendadora se obliga a adquirir bienes que requiere un cliente para su uso. Se establece un plazo forzoso para ambas partes. Se acuerda una renta que el cliente o arrendatario está obligada a pagar como contraprestación por el uso de los bienes respectivos. El artículo 15 del Código Fiscal de la Federación define el arrendamiento financiero de la siguiente forma. Es el contrato por el cual se otorga uso o goce temporal de bienes tangibles, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Primero, que se establezca un plazo forzoso que sea igual o superior al mínimo de deducir la inversión en los términos de las disposiciones fiscales, o cuando el plazo sea menor se permita a quien se reciba el bien. Segundo, que la contraprestación sea equivalente o superior al valor del bien al momento de otorgar su uso o goce. Tercero, que se establezca una tasa de intereses aplicable para determinar los pagos y el contrato se celebre por escrito. Cuarto, consignar expresamente en el contrato el valor del bien objeto de la operación y el monto que corresponda al pago de intereses. Las características del arrendamiento financiero son: primero, sujetos del arrendamiento financiero. Aquí encontramos dos, que son: en el sector privado, ¿quiénes participan? Personas físicas, personas morales y empresas paraestatales. En el sector público, ¿quiénes participan? Participa el gobierno estatal, municipios y secretarías de Estado. Segunda característica es destino. El arrendamiento financiero se utiliza para el financiamiento de activos físicos nuevos, usados, nacionales o importados. Tercera característica es propiedad. Los activos físicos adquiridos por medio de la modalidad de arrendamiento financiero serán propiedad de la arrendadora. El arrendatario seleccionará al proveedor, autorizará los términos y condiciones o especificaciones que se contengan en el pedido u orden de compra, identificando y describiendo los bienes que se desea arrendar. Sin embargo, la arrendadora los adquiere en propiedad y los entrega al arrendatario en la forma pactada en el contrato, para su uso o goce. La entrega puede ser hecha directamente al arrendatario por el proveedor. La cuarta característica es plazos. Los plazos en los que se puede celebrar un contrato de arrendamiento se determinan en función de las características y vida útil del bien o equipo, así como de la situación financiera y flujo de efectivo de la empresa solicitante. Quinta característica es la forma de pago. Por lo general los pagos se establecen de forma mensual, claro, de forma mensual. Sin embargo, es posible convenir pagos trimestrales o semestrales siempre y cuando las características de operación y flujo de la empresa o proyecto así lo requiera. Sexta característica, opción terminal. Al término de un contrato de arrendamiento financiero, el arrendatario tiene derecho a ejercer las siguientes opciones terminales. Primera, opción de compra, pagando a la arrendadora el 1% del valor original. Segunda, prórroga de plazo, en el cual el arrendatario pagará rentas inferiores a las rentas originales. Y solamente se podrá ejercer esta opción una sola vez. Tercera, participación en el precio de venta del bien a un tercero. Del precio en que se pueda colocar el bien en el mercado, la arrendadora obtendrá el 1% del valor original del bien. Séptima característica son los contratos. Para documentar la operación, se firmará por ambas partes un contrato de arrendamiento, en el cual se indica el monto, plazo, pagos, condiciones, etc., estableciéndose en el mismo
que el equipo será propiedad de la arrendadora hasta que el arrendatario haya efectuado todos los pagos convenidos. Además, se firmará un pagaré amparando las rentas por pagar sobre el equipo arrendado. Los contratos podrán ratificarse ante un notario, corredor o fedatario público. En los contratos deberán contenerse las obligaciones del arrendatario, ante las cuales podemos mencionar: el arrendatario no podrá dar uso a los bienes un uso distinto a lo convenido. Deberá conservar los bienes en estado que permita su uso normal. Los equipos arrendados, ya sea industriales, de computación o de transporte, quedan cubiertos por un seguro a favor de la arrendadora, con una vigencia anual renovable durante la duración del contrato de arrendamiento. Otro subtema más de las fuentes de financiamiento son los créditos mercantiles. El crédito mercantil es un término utilizado en finanzas, bancos, títulos y valores financieros. Es el excedente de productividad de un negocio en relación con negocios similares. Su evaluación se funda en el exceso de rendimiento, así como en el tiempo probable de su subsistencia. ¿Quiénes adquieren el crédito mercantil? Pues son los empresarios, negocios tales como Coppel, Walmart, Sams, Electra, Bodega, etc. Amortización del crédito mercantil adquirido. La amortización del crédito mercantil adquirido se debe hacer en el tiempo de explotación del intangible, que no puede ser superior a 10 años, de acuerdo con los métodos de reconocido valor técnico. En general, los intangibles se deben amortizar de manera sistemática durante su vida útil. El crédito mercantil adquirido es deducible vía amortización en un periodo no inferior a 5 años, con el método que se establezca el contribuyente, y tal amortización es deducible si la inversión es necesaria, realizada por los fines del negocio o actividad. Otro subtema más de las fuentes de financiamiento es el factoraje financiero. Es un producto financiero en el cual las empresas reciben las facturas o derechos de cobro de los comerciantes o fabricantes a cambio de que éstas les paguen anticipadamente, pero descontando una comisión o tasa de descuento. Hay ejemplos muy claros, como cuando un empresario necesita comprobar algún gasto para la deducción de impuestos, va a una empresa y le pide una factura por un monto desconocido y solo paga el IVA. Tipos de factoraje financiero. Factoring con recurso. Consiste en pagar de manera parcial y anticipada las cuentas por cobrar de una empresa, es decir, la empresa vendedora cobra de contado las ventas de crédito. Se dice que es con recurso, porque la empresa de factoraje, en caso de no poder realizar el cobro a la empresa compradora, cuenta con el derecho de exigir la devolución del dinero anticipado. Factoring puro, sin recurso. Consiste en la compra de las cuentas por cobrar de una empresa en forma total y anticipada. Se dice que es sin recurso, debido a que la empresa de factoraje no tiene el derecho de exigir la devolución del dinero anticipado por cualquier insolvencia de pago por parte del comprador. Factoring a proveedores. Consiste en liquidar en forma total y anticipada las cuentas por pagar a los proveedores de una empresa, de las cuales obtuvo un producto o servicio a crédito. Factoring internacional. Consiste en pagar en forma total y anticipada al exportador las cuentas por cobrar generadas por sus ventas en el exterior sin tener que esperar el vencimiento para su cobro al comprador extranjero. Tarjeta empresarial. Consiste en un programa de apoyo conjuntamente establecido con Nacional Financiera para apoyo a la micro y pequeña empresa, a través de la cual Factoring adquiere de que éstas los documentos expedidos a su favor por empresas comerciales e industriales. Refactoraje. Esta operación se realiza exclusivamente entre empresas de factoraje. Consiste en que una de ellas le presta a la otra las cuentas por cobrar que adquirió regularmente de sus clientes, para que la segunda le otorgue un anticipo por el importe total de dichas cuentas, menos el costo financiero respectivo. Posteriormente, la primera empresa realiza la cobranza de la cartera para cubrir el anticipo otorgado. Factoring telefónico. Consiste en el reporte telefónico de los datos de los documentos expedidos por las empresas comerciales en favor de proveedores,
para que a través de esta llamada se inicie la expedición por parte de Factoring Serfín del cheque correspondiente. Posteriormente, el proveedor se presenta a canjear su documento por el cheque sin ningún contratiempo. Factoring electrónico consiste en acreditar en forma directa a los cuentavientes de la banca las operaciones que se realizan con factoring, lo anterior a través del sistema de tesorería automática y con el objeto de que puedan disponer inmediatamente de sus recursos. Otro subtema más de las fuentes de financiamiento es el autofinanciamiento. Hoy en día, cuando no se cuenta con los recursos para comprar de contado un automóvil nuevo, se puede recurrir a un crédito, a un sistema de arrendamiento financiero o leasing, o bien a un sistema de autofinanciamiento. De acuerdo con el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los autofinanciamientos son los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, para efectos de adquisición de bienes terminados, pues en este caso son los automóviles. Además, existen dos tipos de autofinanciamiento, de acuerdo con el número de personas que integran el grupo, lo que es cerrado y abierto. Cerrado se conforma por un número determinado y exacto de participantes que inicia actividades cuando se han completado sus miembros y se finiquita cuando todos los integrantes hayan realizado el último pago. Abierto permite al constante ingreso de nuevos participantes y el egreso de los que concluyan su aportación, la recepción del beneficio y pago del adeudo, por lo que no requiere de un número determinado de integrantes. A diferencia del crédito o del arrendamiento, en el autofinanciamiento el vehículo no se adquiere de manera inmediata, solo se adjudica mediante sorteo. Por sorteo se otorga al integrante que sale en primer lugar de un procedimiento aleatorio realizado entre los miembros del grupo. El integrante debe estar al corriente con sus pagos, de lo contrario se le asignará al siguiente sorteado. Por subasta se le adjudicará al integrante que ofrezca el mayor número de mensualidades adelantadas, y siempre y cuando el fondo sea suficiente. Por pagos puntuales se asignará al cliente que se encuentre al corriente con sus pagos y sea puntual en ellos. Por subasta garantizada se entrega a la persona que desde el inicio del autofinanciamiento paga por adelantado cierto número de mensualidades para obtener el automóvil de manera inmediata. ¿Quién las regula? La Secretaría de Economía se regula a las empresas que ofrecen el sistema de autofinanciamiento a través del reglamento del sistema de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores y mediante la norma oficial mexicana NOM 037, la cual establece los requisitos para los contratos de adhesión en los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores. Otro subtema más de las fuentes de financiamiento son las bancas de segundo piso, en México también llamados bancos de desarrollo o bancos de fomento. Son bancos dirigidos por el gobierno federal cuyo propósito es desarrollar ciertos sectores, la agricultura, autopartes, textiles, atender y solucionar problemáticas de financiamiento regional o municipal, o también fomentar ciertas actividades como la exportación de desarrollo de proveedores, creación de nuevas empresas. Se les dice de segundo piso porque sus programas de apoyo o líneas de financiamiento la realizan a través de los bancos comerciales que quedan en primer lugar ante las empresas o usuarios que solicitan el préstamo. Mercado de dinero y mercado de capitales. Los mercados financieros son los espacios y conjuntos de reglas que permiten los intercambios de instrumentos financieros. Adoptan diversos nombres dependiendo de los productos que en ellos ofrecen. En los mercados financieros se concentran los compradores de acciones, bonos, materias primas, derivados y divisas. Su propósito es la determinación de los precios para el comercio mundial en la respuesta a las fuerzas de la oferta y la demanda, así como la recaudación de financiamiento para las empresas y gobiernos y la transferencia de liquidez y de riesgo. Mercado de capitales. Estos mercados incluyen a los mercados de acciones y a los de bonos y resultan ser indicadores de la situación económica mundial.
por lo que son estudiados diariamente con cuidado por las instituciones que operan en ellos, como los bancos comerciales, las empresas y las compañías de seguros e hipotecarias. Una característica de estos mercados es que los inversionistas que acuden en ellos están dispuestos a asumir más riesgos y a tener paciencia. Mercados de dinero. Los mercados de dinero participan bancos centrales, bancos comerciales y casas de aceptaciones que buscan para su cartera de inversiones instrumentos a más corto plazo, con más de liquidez y de menor riesgo, como los depósitos, préstamos, colaterales, pagarés y letras de cambio. El objetivo principal de las empresas y gobiernos al acceder a estos mercados es la liquidez, cuando requieren dinero para cubrir gastos y no para financiar mejoras o grandes proyectos, recurren al mercado de dinero. En el mercado de dinero encontrarás menor riesgo, pero también menos rentabilidad, lo cual es que recurras a fondos de inversión en instrumentos de deuda, donde tu dinero se destinará a valores institucionales, públicos o privados. Las ventajas del mercado de dinero. El primero es la liquidez en diversos plazos: diario, semanal, al mes, trimestral, semestral y anual. También se ajusta a los movimientos de tasas en los mercados financieros. Se evalúan diariamente los activos, se reinvierten los intereses de manera automática, con lo cual se va creciendo más tu dinero gracias al interés compuesto. Cuentas con la asesoría especializada del administrador del fondo. Se dispersa el riesgo entre los diferentes inversionistas del fondo. Accedes a oportunidades de inversión dirigidas a grandes inversionistas, aun cuando el momento de tu inversión individual sea menor. La importancia de los financiamientos. Es importante para toda empresa al contar con fuentes de financiamiento para empezar nuevos proyectos, pagar imprevistos o ampliaciones. También es muy importante al iniciar un negocio. Cuando se inicia un negocio se requiere una inversión inicial para cubrir todos los gastos, y este dinero tiene que salir de algún lugar. Ahí es de donde entran los financiamientos, como préstamos bancarios, del gobierno y los socios o inversionistas. Pues esto fue la información de fuentes de financiamiento. Espero y les sea de utilidad. Gracias.